140 políticos y cargos públicos de todo el mundo. Millones y millones de euros opacos al fisco, 511 bancos y 376 periodistas de 76 países trabajando juntos en un solo proyecto de investigación durante más de un año. Son los llamados Papeles de Panamá. It's the biggest leak in history. It's very, very big. Son los dos periodistas del Süddeutsche Zeitung a los que les llegó esta histórica filtración de fuente anónima. We don't know who the source is. That was the only condition, the absolute anonymity of the source. Recibieron exactamente 11,5 millones de archivos desde 1977 hasta el pasado diciembre. Todos documentos internos de uno de los mayores proveedores de empresas offshore, este despacho de abogados panameño, Mossack Fonseca. Tienen repartidas esas sociedades por 21 paraísos fiscales de todo el mundo, como en las Islas Vírgenes Británicas y, cómo no, en Panamá. Hasta allí hemos viajado para contrastar toda esta información exclusiva. Buscamos a los testaferros que aparecen en los documentos como directores de más de 3.000 empresas, como ella, que niega su identidad. Hemos llamado también a la puerta del despacho de Mossack Fonseca. Buenas tardes, ¿cómo están? Pero sus abogados no han querido contestar a las preguntas de los periodistas. Sí, entrevista ahorita no vamos a dar por ahora. En los próximos días les seguiremos contando toda esta relevante información a la que La Sexta y El Confidencial han tenido acceso en exclusiva a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Es la primera vez que llegamos a conocer desde dentro cómo funciona el mundo de los paraísos fiscales. Vemos cómo funciona un despacho que crea sociedades offshore y lo hace en todo el mundo y a una escala masiva que nunca habíamos tenido conciencia que fuera algo tan grande. Lo que hay que averiguar en cada caso particular de cada persona que vaya apareciendo en los próximos días en los papeles de Panamá es para qué ocultaban esto de patrimonio a través de estas sociedades en paraísos fiscales. Estamos hablando de grandes fortunas, estamos hablando de políticos. Puede que nos suene algo muy lejano, pero que ellos dejen de ingresar quiere decir que todos los demás tenemos que ingresar por ellos y afecta a las arcas del Estado, nos afecta a nuestros impuestos. Una exclusiva que nos afecta a todos. ¿Cómo se ha conseguido esta información? Hay mucha gente que dice cómo ha llegado esta información a manos de los periodistas y tú tienes buena información también de cómo ha sido todo el proceso y tiene que ver con esto que está diciendo Carlos. Bueno, el diario alemán Süddeutsche Zeitung fue quien obtuvo esta información. Ellos contactaron con nosotros en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que tenemos sede en Washington, y nosotros empezamos a montar una investigación global. Recordemos que unos 370 periodistas en unos 80 países, más de 100 medios de comunicación juntos trabajando durante un año. 2,6 teras de información, 11 millones y medio de documentos. Podríamos tirarnos muchos años para leer todos los documentos si los tuviéramos que leer uno a uno. Bueno, pues para que te hagas una idea, una parte muy pequeña, solo unos gigas de información, una pequeña fracción, ha sido obtenido por las agencias tributarias en algunos países, en Alemania, en Islandia, en Estados Unidos, en Canadá, en el Reino Unido, en Holanda. ¿Por qué? Porque han podido pagar por la información. España no lo tiene. Es increíble, es decir, la agencia tributaria, el gobierno alemán, compra la información a un chivato, a alguien que le facilita esa información para luchar contra el fraude. Hay quien dirá, esto es un poco raro, ¿no? Bueno, es que ¿de qué manera puedes obtener información? Hay gente que se juega la vida, ¿no? Nosotros no estamos desvelando quiénes son nuestras fuentes, justamente por eso, para protegerlas. Pero ¿para qué te vas a jugar la vida? Y no es tan raro. En Estados Unidos hay leyes para protección de chivatos que luego funcionan así, ¿no? Tenemos el caso de Snowden, que le digan a Snowden, pero sí que es verdad que es una motivación para que la gente desvele cuestiones que no tienen que estar ocultas. Natalia Hernández, buenas noches. Buenas noches. Vamos a saber algún dato más de Panamá. Antes decía Marc Cabra, es un lugar muy concreto del que ya hemos hablado algunas veces, pero primero, ¿se puede saber cuánto dinero se mueve en paraísos fiscales? Porque hablamos de dinero negro. Bueno, claro. es muy complicado de cuantificar. Nosotros hemos hablado con expertos y también con organismos internacionales que nos han recomendado un libro, La riqueza oculta de las naciones, de Gabriel Zucman. Es un investigador de la Universidad de Berkeley y además también de la London School of Economics. En su libro encontramos que ahora mismo actualmente hay un patrimonio financiero mundial de 73 billones de euros, de los cuales hay el 8%, es decir, 5,8 billones con B de euros en paraísos fiscales. Y además también algo muy curioso, el 30% de ese 8% está en Suiza, 1,8 billones de euros. El resto en otro tipo de paraísos fiscales, como por ejemplo Singapur, las Islas Caimán o también Panamá.
Panamá, mucha gente también se pregunta, ¿Panamá para España está considerado un paraíso fiscal, Natalia? Pues para España no está considerado un paraíso fiscal desde el año 2011. Es en ese momento cuando firman un acuerdo de doble imposición y también firman compartir información, pero sí que hemos mirado qué pasa con el resto de países europeos, porque tenemos 8 países dentro de la Unión Europea que sí que consideran a Panamá un paraíso fiscal. Aquí lo estamos viendo: Letonia, Lituania, Polonia, Croacia. Bueno, pues aquí tenemos la lista. Y además la OCDE sí que tenemos noticias, bueno, pues hace un par de meses ha sacado de la lista gris, es decir, una lista en la que están los países que dicen se van a comprometer pero no lo están haciendo, de esa lista, pero además no sabemos de qué manera va a cumplir con esos requisitos Panamá. Todavía no ha dicho cuál va a ser exactamente ese intercambio de información. ¿Qué se puede hacer? Esta es la gran pregunta antes de que vayamos a nuestras pruebas de verificación en nuestra maldita hemeroteca, hoy dedicada, por cierto, a Esperanza Aguirre. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede luchar contra esto? Los políticos en España hace unos minutos reaccionaban, algunos, Podemos, también Ciudadanos e Izquierda Unida. ¿Qué se puede hacer? Pues desde luego lo que no se debe hacer es dejar o sacar de la lista de paraísos fiscales a un Estado como Panamá, a la vista de las actividades que desarrolla, ¿no? Bueno, quizá las obras de ampliación del canal tengan algo que ver con la apertura de la negociación que en ese momento se realizó por parte del gobierno español con el de Panamá, ¿no? Es cierto que hay cierta hipocresía en todo esto. Hablamos de que Alemania y otros países pagan por conseguir esa información, pero al tiempo están levantando esos problemas que se ponen al considerar como paraíso fiscal a Panamá, ¿no? Hay falta de voluntad política. Está claro que tanto los gobiernos nacionales como los gobiernos a nivel transnacional pues están fallando porque, bueno, no tienen esa voluntad de acabar realmente con los paraísos fiscales, ¿no?